Mi suegra me dejó $1 en su testamento, era el código para acceder a su fortuna real. El dólar maldito, el gancho, la revelación, $1. Eso fue todo lo que me dejó mi suegra en su testamento. La abogada abrió el sobre lacrado y lo leyó en voz alta. A mi nuera Carolina le dejo un billete de $1, que sepa usarlo. Todos rieron. Mis cuñados me miraban con burla, como si mi lugar en la familia hubiera sido reducido a una simple broma cruel. Pero en mi interior, algo me dijo que no era tan simple. Mi suegra jamás hacía nada al azar. Ese dólar escondía algo más. La humillación pública, la lectura del testamento fue un espectáculo. Mis cuñados recibieron casas, joyas, terrenos. Yo solo sostenía aquel billete arrugado, sintiéndome ridícula. ¿$1? Rió Patricia, la hija mayor. Parece que al final mamá nunca te quiso. Tal vez sea simbólico, agregó Roberto con sorna, el precio exacto de tu presencia en esta familia. El resto se unió a las risas. Yo respiré hondo y apreté el billete en mi puño. Ríanse, pero ya veremos. Recuerdos de mi suegra. Mi suegra, doña Mercedes, era una mujer enigmática, dura con sus palabras, pero con una mirada que siempre ocultaba secretos. Carolina, la vida es como un ajedrez, me decía cuando quedábamos solas. A veces el peón esconde más poder que la reina. Recordé esas palabras al mirar el billete. ¿Podría ser ese dólar el peón de su último movimiento? El inicio del misterio. Esa noche ya en mi casa, me encerré en mi habitación. Saqué el billete del sobre y lo observé con detenimiento. Algo me llamó la atención. Estaba marcado con un número escrito a mano, apenas visible bajo la esquina doblada. Un número 24.319. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Eso no era casualidad. La primera pista. Al día siguiente fui al banco donde Mercedes tenía cuentas. Mostré el número a un viejo empleado que había trabajado con ella durante décadas. Al ver el billete, el hombre palideció. Me pidió que lo acompañara a una oficina privada. Señora, dijo con voz temblorosa, ese código es la clave de acceso a una caja de seguridad. Su suegra dejó instrucciones muy específicas sobre esto. Me entregó una llave diminuta, con el mismo número grabado. El cierre del capítulo, el verdadero inicio. De pronto lo entendí. Aquel dólar no era una burla, era el comienzo de algo mucho más grande. Mientras mis cuñados se disputaban las casas y las joyas, yo sostenía la llave de un secreto que podía cambiarlo todo. Respiré hondo, con una mezcla de miedo y determinación. Doña Mercedes, susurré, ¿qué me estás queriendo decir? El verdadero testamento apenas estaba comenzando. La caja sellada, el peso del secreto. Dormí mal aquella noche. El dólar estaba en mi mesita de noche y la pequeña llave plateada descansaba sobre mi almohada como si ardiera. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué mi suegra, que parecía tan dura conmigo, me había elegido a mí para confiar su secreto? Recordé su mirada el último día en el hospital. Apenas podía hablar, pero me apretó la mano con fuerza y susurró algo extraño. No todo lo que ves es lo que es, Carolina. Confío en ti. El banco y la sospecha. Al día siguiente, con el billete y la llave, fui al banco. El mismo empleado mayor me recibió y me condujo a un pasillo subterráneo, custodiado por cámaras y puertas blindadas. Caja número 24.319, anunció, mostrando la llave. Los guardias asintieron y, tras varios protocolos de seguridad, llegamos a una bóveda silenciosa. Frente a mí, un compartimiento metálico esperaba. «Solo usted puede abrirla», dijo el hombre, y se retiró. Sentí un nudo en la garganta mientras insertaba la llave.
La caja sellada. La abrí. Dentro había una pequeña caja de madera, tallada a mano, con símbolos que parecían antiguos. La levanté con cuidado. Estaba sorprendentemente pesada. No había joyas, ni fajos de dinero, ni escrituras de propiedades. Solo esa caja. Pero lo más extraño era que estaba cerrada con un candado diminuto y una inscripción grabada. El valor de $1 abre lo que vale millones. La primera pista concreta. En ese momento recordé el billete, lo saqué y lo observé otra vez. La tinta verde parecía normal, pero al colocarlo bajo la luz de la bóveda noté algo distinto. En el centro del billete había un relieve, apenas perceptible al tacto. Una diminuta ranura en la parte frontal de la caja coincidía con el tamaño exacto del billete. Con manos temblorosas, introduje el dólar en la ranura. El candado emitió un clic y la tapa se abrió lentamente. Lo que había dentro encontré una libreta de cuero con páginas llenas de anotaciones a mano. Una llave dorada, mucho más grande y antigua que la primera. Un sobre cerrado con mi nombre escrito, para Carolina. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Abrí primero la libreta. Eran registros de movimientos bancarios, transferencias y códigos. Cifras enormes, millonarias. Mi suegra escondía una fortuna secreta. El sobre revelador. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta de doña Mercedes escrita con una letra firme. Carolina, si lees esto, significa que confié en ti más que en nadie. Lo que encontrarás en estos documentos es parte de mi verdadera herencia, la cual nunca quise dejar en manos de mis hijos porque sé que la derrocharían. Tú tienes la inteligencia, la paciencia y el valor de protegerla. Pero ten cuidado, hay personas que harán todo por quedarse con lo que es tuyo ahora. No confíes en nadie. El cierre del capítulo. Me quedé paralizada. En mis manos tenía no solo un secreto, sino también una responsabilidad enorme. Mientras mis cuñados celebraban sus herencias superficiales, yo cargaba con el peso de una fortuna oculta y un enigma peligroso. Miré la llave dorada que brillaba bajo la luz tenue de la bóveda y supe que lo que venía apenas estaba comenzando. Doña Mercedes, ¿qué clase de vida llevabas? Las huellas de la fortuna oculta, el inicio de la investigación. La libreta de cuero pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera tenido en mis manos, no por su peso real, sino por lo que significaba. Me encerré en mi habitación y pasé horas hojeando sus páginas. Cada hoja estaba escrita con la letra firme de mi suegra. Eran registros contables, depósitos en bancos internacionales, transferencias codificadas y cifras que mareaban. Algunos movimientos estaban fechados hacía más de 30 años. Lo sorprendente era que muchas transacciones no estaban a nombre de ella, sino bajo empresas desconocidas con nombres genéricos. Orion Litier, Inversiones del Sol, Golden Nest Corp. Me sentí como una intrusa en un mundo de secretos financieros. La primera conexión peligrosa. En una de las páginas encontré algo que me heló la sangre. Cuenta en Ginebra. Contacto. RH. Ese nombre, esas iniciales me resultaban familiares. Recordé una conversación de años atrás cuando mi suegra discutía por teléfono con alguien y gritó: «Rodolfo, no vuelvas a amenazarme». De pronto entendí que esas siglas podían corresponder a Rodolfo Herrera, un empresario con fama de oscuro, del que incluso habían salido noticias en la prensa local sobre negocios turbios. El sobre oculto en la libreta. Al revisar con más detalle, descubrí un sobre muy delgado escondido entre dos páginas. Lo abrí con cuidado y encontré fotocopias de documentos legales, certificados de acciones, escrituras de propiedades en España, México y Argentina.
Había también un mapa arrugado con una marca en rojo sobre un terreno en el sur de España. Un detalle en el borde decía llave dorada acceso principal. Respiré hondo. Esa llave que tenía en mis manos no era un simple adorno, era la entrada a un lugar físico quizás donde parte de la fortuna estaba guardada. El dilema de la confianza. Guardé todo en una carpeta oculta en mi armario. Pensé en contárselo a mi esposo, pero inmediatamente recordé las palabras de doña Mercedes. No confíes en nadie. Mi marido era un buen hombre, pero demasiado ingenuo. Si se lo decía, lo más probable es que no pudiera callarse y sus hermanos terminarían enterándose. Decidí mantener el secreto solo para mí, aunque eso significaba cargar con un peso que me empezaba a quemar por dentro. La sombra en la ventana. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la ventana de la sala. Me levanté con cautela y miré hacia afuera. Una silueta se alejaba corriendo. El corazón me latía con fuerza. ¿Alguien me estaba vigilando? La carta de doña Mercedes resonó en mi cabeza como una advertencia. Habrá quienes harán todo por quedarse con lo que es tuyo ahora. El cierre del capítulo. Me senté en la oscuridad con la libreta en mis manos. Ya no se trataba solo de descubrir la herencia secreta, sino de sobrevivir a las personas que también la estaban buscando. Miré la llave dorada y el mapa. El próximo paso era inevitable, viajar a España para descubrir qué había en ese terreno marcado en rojo. Pero antes de partir, tendría que descubrir quién me estaba vigilando en la sombra. El viaje silencioso, preparativos bajo sospecha. Después de la noche en la que vi aquella silueta correr junto a mi ventana, ya no podía ignorar la sensación de peligro. Guardé la libreta, la carta y la llave dorada en una bolsa interior cosida dentro de mi ropa. Ni siquiera en mi bolso me sentía segura de llevarlas. Cuando empecé a buscar vuelos a España, me aseguré de hacerlo en un cibercafé en lugar de mi computadora personal. Sentía que cada clic podía ser monitoreado por alguien. Una llamada inesperada. Mientras revisaba horarios de vuelo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. ¿Carolina? La voz de un hombre sonó firme, casi autoritaria. Tenemos que hablar sobre la herencia de tu suegra. Se me heló la sangre. ¿Quién habla?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Digamos que soy alguien que sabe más de lo que imaginas, y si quieres llegar viva a España, no te conviene viajar sola. Colgué de inmediato. Sentí como el aire me faltaba. Era evidente, ya sabían lo que yo sabía. La despedida de mi esposo. Al llegar a casa, traté de actuar normal frente a mi marido. Le dije que tenía que asistir a un curso de actualización laboral en Madrid, inventando detalles para hacerlo creíble. Él sonrió, un poco sorprendido. No sabía que querías viajar sola tan lejos. Te va a hacer bien, amor. Sentí un nudo en el estómago por mentirle, pero era necesario. No podía ponerlo en riesgo. El vuelo vigilado. Cuando finalmente abordé el avión hacia Madrid, noté que un hombre de traje oscuro se sentó 2 filas detrás de mí. Su mirada apenas se desvió hacia mí, pero su presencia era demasiado evidente. Intenté dormir durante el vuelo, pero cada vez que despertaba allí estaba él, leyendo un periódico que parecía nunca avanzar de página. Llegada a España. Al aterrizar, mis nervios estaban a flor de piel. El aeropuerto de Barajas estaba lleno de turistas, pero yo sentía que cada paso era observado. Tomé un taxi hasta un pequeño hostal en las afueras de Madrid. No podía arriesgarme a quedarme en un hotel de lujo. Necesitaba pasar desapercibida. La dueña del hostal, una anciana con acento andaluz, me recibió con calidez. «Aquí nadie te molestará, hija». Me guiñó un ojo como si supiera más de lo que decía. El mapa revelador.
Esa noche extendí el mapa en la mesa de la pequeña habitación. El círculo rojo marcaba un terreno en Granada, al sur de España. La anotación decía: llave dorada, sótano principal, finca Los Almendros. El nombre me resultaba familiar. Recordé que en una conversación antigua mi suegra había mencionado una finca en Granada, un lugar donde guardaba lo más valioso de su vida. No estaba hablando de dinero solamente. Había algo más allí. Una visita inesperada. Golpearon la puerta de mi habitación pasada la medianoche. Me sobresalté. ¿Quién es?, pregunté, con la voz temblorosa. Servicio de habitaciones. El problema era que en ese hostal no existía servicio de habitaciones. Me armé de valor, agarré la llave dorada como si fuera un arma y me acerqué a la puerta. Al mirar por la mirilla, reconocí la silueta del hombre del avión. Cierre del capítulo. Me quedé paralizada. Ya no se trataba de una coincidencia. Me estaban siguiendo de forma organizada. El mapa me guiaba a Granada, pero el enemigo ya estaba en mi puerta. Tenía dos opciones: abrir y enfrentarme a él o escapar en la oscuridad sin mirar atrás. La huida hacia Granada, la decisión en segundos. El golpeteo en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. El hombre del avión estaba allí y yo no podía arriesgarme a abrirle. Apagué la luz de la habitación, metí el mapa y la llave dorada en la chaqueta y salté por la ventana trasera del hostal, cayendo sobre un pequeño patio. La adrenalina me dio alas. Sabía que, si dudaba, mi vida estaría en peligro. Un tren hacia el sur. Corrí hasta la estación de Atocha, con la capucha cubriéndome el rostro. Compré un billete en efectivo hacia Granada, evitando dar mi nombre. El tren nocturno era silencioso, y las luces tenues del pasillo apenas me permitían ver los rostros de los pasajeros. Cada tanto volteaba a mirar, convencida de que él aparecería en cualquier momento. Pero no lo vi. Por primera vez desde la muerte de mi suegra, respiré un poco de calma. Granada, tierra de secretos. Llegué a Granada al amanecer. La ciudad se despertaba con el aroma a pan recién horneado y café fuerte en cada esquina. Las montañas al fondo parecían guardianas de un secreto milenario. Tomé un taxi hasta las afueras, vine siguiendo el mapa. Finalmente, llegamos a un portón de hierro oxidado con un cartel desgastado: Finca Los Almendros. El taxista me miró con cierta incomodidad. Señora, aquí no vive nadie desde hace más de 30 años. ¿Está segura? Mi corazón latía con fuerza. Sí, estoy segura. La finca abandonada. El lugar era enorme. Árboles secos rodeaban una casa señorial cubierta de enredaderas. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal, aunque cerrada, mostraba señales de haber sido forzada alguna vez. Metí la llave dorada en la cerradura. No encajaba en la puerta principal. Recordé las palabras escritas en el mapa: sótano principal. El sótano oculto. Rodeé la casa y encontré una trampilla de hierro medio enterrada bajo tierra y hojas secas. La bisagra chirrió al moverla y el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. Bajé las escaleras de piedra con el corazón en la garganta. El lugar estaba iluminado apenas por unas pequeñas rendijas de luz, y allí, frente a mí, se alzaba una puerta pequeña con un cerrojo dorado. Introduje la llave. Encajó perfectamente. El hallazgo inesperado. Al abrir, no encontré dinero ni joyas, como habría esperado. En su lugar había cajas de documentos antiguos, carpetas, fotos en blanco y negro y varios cofres cerrados. Sobre una mesa, en el centro, había un sobre con mi nombre escrito a mano. Carolina. Temblando, lo abrí. La carta decía: si estás leyendo esto, es porque descubriste el verdadero significado de mi testamento. El dólar no era burla, era una clave.
Dentro de estas cajas no solo está mi fortuna, sino también la historia que puede destruir a más de una familia. Confío en ti para decidir qué hacer. No todos te dejarán llegar viva a este momento. Cuida lo que tienes en tus manos. Voces en la superficie. En ese instante, escuché pasos sobre el suelo de la finca. Alguien había llegado. Me quedé en silencio absoluto, escondida entre las sombras, con los documentos en la mano. Una voz masculina retumbó en la entrada. Revisa bien, la mujer tiene que estar aquí. Era él, el hombre del avión. Cierre del capítulo. Me encontraba en el corazón de los secretos de mi suegra, rodeada de documentos que podían cambiarlo todo. Pero ahora ya no estaba sola. Si quería descubrir la verdad completa, tendría que enfrentarme no solo a la memoria de mi suegra, sino también a los enemigos que ella dejó atrás. Los documentos prohibidos. El escondite en la oscuridad. El sótano estaba sumido en un silencio tenso. Yo contenía la respiración mientras los pasos resonaban sobre mi cabeza. El polvo caía de las vigas, señal de que varios hombres recorrían la casa abandonada. Uno de ellos gritó: «¡Revisen el sótano!». El pánico me invadió. Busqué dónde esconderme y vi un viejo baúl vacío, abierto en un rincón. Me metí dentro y lo cerré apenas, dejando una rendija para respirar. El eco de las pisadas descendió por las escaleras. Un hombre tosió, otro pateó cajas. Estaban a centímetros de mí, el sobre azul. Mientras me ocultaba, mis dedos temblorosos apretaban el sobre que había encontrado con mi nombre. Pero en el fondo de la mesa, antes de esconderme, había alcanzado a ver otro sobre distinto, uno azul, con un sello de cera intacto. No pude abrirlo en ese momento, pero algo me decía que era aún más importante que el primero. Los hombres no encontraron nada y se marcharon tras varios minutos que me parecieron horas. Cuando el silencio regresó, salí del baúl empapada en sudor frío. La revelación. Abrí el sobre azul. Dentro había una carta más extensa, con letra pulcra y segura. Carolina, te preguntarás por qué tanto misterio. Hace años, tu suegro y yo descubrimos que la fortuna de la familia no venía de negocios limpios. Empresas fantasma, sociedades secretas, incluso vínculos con políticos corruptos. Yo lo odié, pero cuando intenté denunciar me amenazaron. Guardé todo lo que encontré aquí en esta finca. Si llegaste a este lugar es porque eres la única con el valor para saberlo. Pero ten cuidado, los mismos hombres que me amenazaron siguen vigilando y no dudarán en callarte. Me quedé paralizada. Mi suegra, la mujer dura y aparentemente indiferente, había llevado en silencio una verdad que podía destruir a familias poderosas. El dilema moral. Guardé las carpetas en mi mochila. Documentos con cuentas bancarias secretas, contratos falsificados, nombres de empresarios y políticos reconocidos. Era dinamita en papel. En mi mente giraba la misma pregunta. ¿Qué debía hacer con todo esto? Entregarlo a la policía significaba exponer a personas con poder e influencia. Guardarlo significaba ser cómplice. Pero una cosa estaba clara. Mi vida estaba en riesgo. La llamada inesperada. Al salir del sótano, mi celular vibró. Un número desconocido. Dudé en responder, pero lo hice. «Carolina, escucha bien», dijo una voz grave. «Sabemos que tienes los documentos. Entrégalos y no tendrás problemas». El miedo se mezcló con furia. «¿Quién eres?», pregunté. La llamada se cortó. Granada ya no era segura. Caminé de regreso a la ciudad, con la mochila pesándome como una bomba de tiempo. Me hospedé en una pequeña pensión familiar, fingiendo normalidad, pero no pude dormir en toda la noche. Soñaba con mi suegra, con sus miradas duras, con aquel dólar enmarcado. Ahora entendía que no era desprecio, sino confianza. Ella me había dejado la llave de un secreto que otros matarían por enterrar.
Cierre del capítulo. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión definitiva. ¿Huir para salvarme o enfrentar el legado que mi suegra había puesto en mis manos? Y en ese dilema se forjaba la mujer en la que estaba destinada a convertirme, alguien que no se dobla, aunque la sombra del peligro le roce cada paso. La primera pista, el amanecer de las dudas. Desperté con el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo. La pensión donde me refugiaba tenía paredes delgadas y cada ruido me recordaba que estaba escondida, viviendo con miedo. El dólar enmarcado que llevaba en mi mochila se había convertido en un peso extraño, un simple billete, pero cargado de un significado oculto. ¿Cómo podía un trozo de papel ser la clave de una herencia inmensa? Tomé los documentos, repasándolos una y otra vez, hasta que me detuve en una nota escrita a mano en un margen. La verdad está en el número, no en el billete. El banco secreto, ese número, el de serie del dólar, me obsesionaba. Lo anoté. B75439261D. ¿Qué podía significar? Decidí ir al banco donde mi suegra había tenido su cuenta principal. Era un edificio imponente, con ventanales altos y un aire de intocable respetabilidad. Me acerqué a la ventanilla y, fingiendo seguridad, dije: «Vengo a consultar un depósito con este número de referencia». El cajero me miró con sorpresa. «¿Quién le dio esto?», preguntó con desconfianza. «Mi suegra», respondí con firmeza. «Y créame, usted no quiere ignorar este código». La bóveda cerrada. Me guiaron a una sala privada. Un hombre de traje oscuro me observó en silencio. Luego revisó el número en un sistema antiguo. Finalmente dijo: «Ese código corresponde a una caja de seguridad, pero solo puede abrirse con la llave que entregó su suegra antes de morir». El mundo me dio vueltas. Yo no tenía ninguna llave. ¿O sí? Recordé el medallón que había encontrado junto al sobre azul. Lo llevaba en el bolsillo, frío como el hielo. Al abrirlo, noté que dentro había un pequeño compartimento, casi invisible. Una diminuta llave metálica descansaba allí. «¿Servirá esto?», pregunté, mostrándola. El hombre frunció el ceño, luego asintió en silencio. El contenido oculto. Me condujo hasta el sótano del banco. Una bóveda blindada se abrió con un sonido metálico, y dentro de una de las cajas estaba lo que mi suegra había protegido durante décadas. Al abrirla encontré varios objetos: una libreta de cuero con cuentas detalladas, fotografías antiguas de reuniones secretas, un pendrive envuelto en cinta roja y una carta sellada con el mismo símbolo de cera azul. La carta decía: «Carolina, si llegaste aquí, significa que confiaste en mi señal. Este pendrive contiene las pruebas digitales que pueden destruir al responsable, sí. Pero cuidado, cada paso que des ahora te hará un blanco. No subestimes lo que está en juego. Entre la justicia y el peligro». Guardé todo en mi bolso y salí del banco con el corazón acelerado. Sentía que cada mirada en la calle era una amenaza, que cada coche negro podía ser alguien siguiéndome. En ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. El billete de $1 había sido la llave. Ahora yo tenía en mis manos el verdadero tesoro, la verdad capaz de derribar a poderosos. El acecho. De regreso a la pensión me percaté de un detalle inquietante. Un mismo coche gris estaba estacionado cerca de donde iba. Al entrar en la calle estrecha lo vi avanzar lentamente detrás de mí. No era casualidad. Aceleré el paso y con el corazón desbocado me metí en la primera tienda abierta, fingiendo comprar algo. Desde la ventana observé cómo el coche permanecía frente a la pensión. Ya no estaba a salvo.
Cierre del capítulo. Esa noche, mientras abrazaba la mochila con los documentos, entendí que mi suegra me había dejado algo más que una herencia. Me había legado una guerra silenciosa contra hombres que vivían en la impunidad. Y aunque el miedo me oprimía el pecho, también sentí una certeza poderosa. Si ella había resistido hasta el final, yo no podía ser menos. La verdad digital. El refugio en sombras. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido de la madera en la pensión me parecía una señal, un intruso, una amenaza. Pero lo que más me desvelaba no eran los ruidos, sino el pendrive envuelto en cinta roja. ¿Qué habría dentro? ¿Valía la pena arriesgar mi vida por abrirlo? Me repetía la misma frase de la carta de mi suegra. La verdad te hará libre, pero primero te pondrá en peligro. El primer intento. Conseguí una computadora portátil vieja en una tienda de empeño. No podía arriesgarme a usar mi propio equipo. Si lo que había dentro era tan delicado como sospechaba, quizá estaba vigilado. Encendí la máquina, inserté el pendrive y esperé. En la pantalla apareció una carpeta encriptada con el nombre Heredad. Pedía una contraseña. Probé varias combinaciones, fechas de aniversario, nombres de la familia, incluso el número de serie del dólar. Nada funcionaba. Hasta que recordé la frase escrita en la libreta de cuero. La sangre no se hereda, se protege. La escribí. El sistema aceptó la clave. Los archivos prohibidos. La pantalla se llenó de documentos, grabaciones y fotografías. Todo estaba organizado por años. Había contratos falsificados, transferencias millonarias e incluso correos electrónicos entre políticos, empresarios y jueces corruptos. Era un mapa completo de un entramado de poder que se extendía desde bancos hasta ministerios. Y mi suegra había estado guardando todo como una guardiana silenciosa. De pronto encontré un video. Al abrirlo apareció un hombre trajeado, reunido en un salón privado. Reconocí su rostro, era un senador que cada noche salía en las noticias hablando de honestidad y justicia. En la grabación negociaba con mafiosos, recibiendo maletines de dinero. Mi cuerpo temblaba. Esto podía destruir carreras políticas enteras. El peso de la elección. Tenía dos opciones: usar estas pruebas y desatar una tormenta que podría costarme la vida, guardarlas y vivir con el peso de la cobardía. El rostro de mi suegra me vino a la mente, junto con sus últimas palabras. No dejes que ellos te roben la vida también. Sabía lo que tenía que hacer. El periodista olvidado. Recordé a un viejo amigo de la familia, Julián, un periodista que había sido destituido de un periódico por investigar a los mismos poderosos que ahora aparecían en los documentos. Lo contacté usando un número seguro. «Carolina, ¿sabes lo que haces?» te preguntó con voz nerviosa al escucharme. «Sé lo que tengo», respondí firme, «y tú eres el único que puede ayudarme a sacarlo a la luz». Hubo un silencio largo. Finalmente dijo: «Entonces prepárate. Si esto es tan grande como dices, ya no hay vuelta atrás». La traición cercana. Esa misma tarde recibí un mensaje de un número desconocido. «Sabemos lo que tienes. Entréganoslo y todo terminará bien. Si no, te arrepentirás». Me congelé. ¿Cómo podían saberlo tan rápido? Revisé mis cosas y comprendí que alguien cercano me había delatado. ¿Quién? ¿Un vecino de la pensión, el cajero del banco, o quizás alguien de mi propia familia? La paranoia se apoderó de mí. El cierre del capítulo. Guardé el pendrive, la libreta y el billete en el fondo de mi mochila. Esa noche, mientras las luces del coche gris aún parpadeaban frente a la pensión, hice un juramento en silencio. Si ellos quieren callarme, tendrán que enfrentarse a la verdad primero. Mi suegra murió protegiendo esto. Yo viviré para revelarlo.
El reloj marcó la medianoche y supe que, al amanecer, debía reunirme con Julián. La batalla por la verdad estaba por comenzar. La red se estrecha, la cita secreta. Al amanecer me encontré con Julián en un café casi vacío, uno de esos lugares que parecían atrapados en el tiempo, con paredes de madera y aroma a café recién molido. Se veía cansado, con las arrugas marcadas de alguien que había peleado demasiadas batallas contra gigantes. ¿Lo trajiste?, preguntó apenas sentarme. Saqué el pendrive y lo puse sobre la mesa, cubriéndolo con mi mano. Aquí está la verdad, Julián. La verdad que todos se han empeñado en enterrar. Su mirada brilló con una mezcla de miedo y esperanza. Las primeras filtraciones. Decidimos no publicarlo todo de golpe. Sería un suicidio. En cambio, Julián seleccionó algunos documentos y videos que demostraban corrupción evidente pero que no revelaban la magnitud del archivo completo. La primera filtración apareció en un blog independiente y en menos de 24 horas las redes sociales explotaron. El nombre de un juez y un ministro corruptos llenaba titulares. Sabíamos que solo era la punta del iceberg. El contraataque del poder. Las represalias fueron inmediatas. El café donde nos habíamos reunido fue allanado esa misma noche por inspección sanitaria. Un coche sin matrícula me siguió hasta mi pensión. Y lo peor, recibí un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto mía tomada esa misma tarde, caminando con Julián. El mensaje escrito al reverso helaba la sangre. Esto termina cuando entregues el resto. La duda de Julián. Una noche, mientras revisábamos más archivos, Julián me miró con gesto serio. Carolina, tenemos que hablar. Esto es demasiado grande. No estamos preparados. ¿Estás sugiriendo que lo dejemos?, pregunté, conteniendo la rabia. Estoy sugiriendo que sobrevivamos. Por un momento dudé, pero luego recordé el rostro de mi suegra, su fe en mí, el dólar con el número que me había dejado como herencia. No, no podía retroceder. La traición confirmada. Revisando las cámaras de seguridad de un cibercafé donde había usado la laptop vieja, descubrí que alguien me había seguido hasta allí, mi propio cuñado Ricardo, el hijo mayor de mi suegra. De repente, todo tenía sentido. Las amenazas, la rapidez con que supieron lo del pendrive. Él había estado vigilándome desde el principio. Y si estaba detrás de esto, entonces no era solo un espectador, era parte de la red corrupta. El enfrentamiento familiar. Decidí encararlo. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo?, pregunté en su oficina mientras él intentaba disimular su sorpresa. Tú no entiendes, Carolina. Esto no es un juego de herencias, es un imperio. Un imperio podrido, repliqué. Un imperio que nos da poder, protección y riqueza. ¿De verdad crees que puedes destruirlo tú sola? Su sonrisa fría me confirmó lo que temía. Él estaba dispuesto a hundirme si era necesario. El giro inesperado. Esa misma noche Julián me llamó alterado. Carolina, tienes que escuchar esto. He encontrado pruebas que cambian todo. Me mostró un video oculto en una carpeta con clave especial. En él mi suegra hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que no logré sobrevivir. Carolina, confío en ti. El dólar que te dejé no es un recuerdo, es la llave para abrir la cuenta donde está toda mi verdadera fortuna. Y con ella financiarás la caída de los corruptos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No solo tenía pruebas, tenía los medios para destruirlos con sus propios recursos. La herencia de la verdad, el despertar del plan, la revelación de mi suegra lo cambió todo. El dólar no era un simple símbolo, era la llave de un destino que ella había preparado para mí. Con ayuda de Julián, descubrimos que el número en el billete correspondía a una clave bancaria, una cuenta en Suiza blindada, con millones de dólares, a nombre de una fundación secreta.
luz de justicia. Ese dinero no era para lujos, era un arma. Con él podíamos financiar abogados, periodistas y protección para quienes quisieran hablar. La caída de Ricardo. Decidí empezar por lo más cercano, mi cuñado Ricardo. Con las pruebas del pendrive y registros de transferencias sospechosas, lo denunciamos ante la fiscalía. Las noticias estallaron en todos los medios. Empresario influyente investigado por vínculos con red de corrupción. Vi su rostro en televisión ya, sin la arrogancia habitual, mientras lo esposaban frente a su oficina. Ese fue el primer dominó en caer. La guerra en los tribunales. Lo que siguió fueron meses de lucha. Los corruptos contraatacaron con demandas falsas, campañas de desprestigio y amenazas veladas. Me llamaban la viuda loca, la oportunista, la mujer que traicionó a su propia familia. Pero yo no estaba sola. Con la fortuna oculta de mi suegra, financiamos investigaciones internacionales, periodistas valientes y jueces honestos. Cada día aparecía un nuevo implicado. El sacrificio de Julián. Una noche Julián llegó con el rostro golpeado. Intentaron callarme, dijo, apenas pudiendo sonreír. Tienes que irte. Es demasiado peligroso. No, Carolina. Yo elegí este camino. Si caigo, caeré sabiendo que ayudé a derribar a estos monstruos. Su valentía me dio más fuerza que cualquier recurso económico. El juicio del siglo. Finalmente, el caso llegó a los tribunales. La sala estaba abarrotada. Políticos, empresarios, jueces, periodistas. Yo, sentada en primera fila, sentía el peso de los años, de las pérdidas, de las noches en vela. El fiscal presentó las pruebas, los videos, las transferencias, las declaraciones de testigos protegidos. Y entonces la sala entera escuchó la voz de mi suegra en el video que habíamos encontrado. Si estás viendo esto, significa que mi vida fue el precio de esta verdad. Pero no permitas que su corrupción quede impune. El futuro depende de ti, Carolina. El silencio fue absoluto. Muchos bajaron la cabeza avergonzados, otros temblaron de miedo. La sentencia, tras semanas de juicio, la sentencia llegó. Decenas de políticos y empresarios fueron condenados. Ricardo recibió 25 años de prisión. Los bienes incautados se destinaron a hospitales, escuelas y programas sociales. Ese día comprendí que la herencia de mi suegra no era dinero, era justicia. El verdadero legado, años después, la Fundación Luz de Justicia seguía funcionando, ayudando a denunciar abusos de poder en todo el país. Yo, cansada pero en paz, me convertí en su presidenta. A veces, cuando miraba aquel viejo billete de $1 enmarcado en mi oficina, sonreía. Era un recordatorio de que un simple papel en las manos correctas podía cambiar el destino de un país entero. Epílogo. En el aniversario de la muerte de mi suegra, llevé flores a su tumba. Cumplí tu deseo, le susurré. Tu voz no fue silenciada. Tu herencia transformó el mundo. El viento sopló suavemente y, por un instante sentí su presencia, como si me dijera, «Lo lograste, Carolina». Y así entendí que la verdadera fortuna nunca estuvo en el dinero, sino en la valentía de enfrentar la verdad.